Gracias por la invitación. De verdad me encanta. Bueno, este es el tema que me apasiona a mí desde hace muchos años. Entré en contacto con este tema en el 91 y todavía sigo casada con ese tema. Es una relación larga. En este caso voy a trabajar sobre específicamente los 4 elementos en el coaching, aun cuando yo lo trabajo también desde la visión de la biodanza, desde la ecología emocional y desde la astrología también, ¿no? Y generalmente los fusiono a los 4 y con ellos hacemos un curso, ¿no? Pero me pareció interesante compartir con ustedes en este grupo maravilloso que estamos los coaches, de cosas que ya ustedes saben, pero simplemente lo que hice fue ponerlas como juntas y, bueno, invitarlas a que reflexionemos sobre ellas. ¿Ok? Entonces, si quieres, adelante, por favor. Me gusta esta frase de Patrick Raviñán en Los Presagios, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando es que los elementos generalmente los vemos afuera. Están afuera, es naturaleza, el mundo exterior. Sin embargo, el mundo interior está hecho de lo mismo, de los mismos elementos. Nosotros somos esa agua que bebemos, ese aire que respiramos, ese suelo en el cual nos apoyamos, ese calor de la luz y la fiebre, ¿verdad? Esa pulsación íntima. Entonces me pareció lindo esta visión de Patrick Raviñán sobre lo que son los elementos. Y así es como los vamos a estar mirando desde el punto de vista del coaching cuando entramos en interacción con nuestro cliente o coaching. Entonces vamos a comenzar. Bueno, una de las cosas que yo he hecho con esto del tema del coaching es que generalmente lo relaciono con todas las competencias de ICF, que de las cuales hemos hablado y de las cuales estamos afinando en este curso. Y justamente para que se dé ese acompañamiento reflexivo, ¿verdad? Lo que queremos en esta charla es un poco ver cuáles de esas competencias se asocian con uno o más elementos, porque los elementos no necesariamente hay una relación unívoca, sino que un elemento puede estar presente en una o 2 o 3 competencias, y al revés. Y entonces la idea es reconocer cómo reconocemos ese elemento en el coachee y en nosotros mismos. Y cuáles son esas manifestaciones corporales y emocionales que pueden darnos pistas del predominio de un elemento, porque todos poseemos todos los elementos, pero a veces se muestra un predominio, bien sea en el área de acción donde estemos trabajando o en nuestra forma de vivir la vida y de fluir en el vivir. ¿Seguimos? Entonces, siempre me gusta recordar esto porque tenemos la idea de siempre querer separar y compartimentalizar todo, ¿no? Pero recordemos que la realidad es una unidad indivisible, que esto es simplemente un modelo, y como modelo es una aproximación analítica que nos permite, para nuestra limitada mente, poder enfocarnos en algún área o en algún elemento que nos interese. Entonces, no existe una vivencia de un elemento puro, tampoco existe un elemento puro en el mundo exterior. Todos los elementos se relacionan entre sí y necesitan unos de otros para poder florecer. Entonces, también recordar que en el coaching ontológico hablamos de disposiciones corporales, del cual no voy a ahondar en este momento, sino que lo vamos a hacer, digamos, colateralmente cuando esté hablando de cada uno. ¿Podemos seguir? Ahora, ¿cómo empezar? Vamos a empezar por el elemento fuego, ¿verdad? El elemento fuego en el coach, yo digo que hay algunos elementos que necesitamos tener porque sí, como coach. Por supuesto, como coaches tenemos que cultivar todos los elementos. Pero una de los elementos más importantes es el fuego. ¿Por qué? Porque justamente nosotros necesitamos desafiar al coachee, necesitamos invitarlo a traducir en acciones efectivas. Y una de las características es impulso para la acción, ¿verdad? Entonces, para que ese impulso para la acción se dé, nosotros como coaches necesitamos también tener claro que no se puede quedar en una simple conversación
o una plática de café, como diríamos, sino que necesitamos tener una traducción en acciones y en un cambio de observador. Entonces, es importante también cuando observamos que el coachee no está fuertemente motivado, podamos sugerirle o invitarle a que piense cómo aterrizar esas ideas y poderlas convertir en hábitos para iniciar una espiral de logros. ¿Seguimos? En las manifestaciones corporales del fuego es importante darnos cuenta que hay un ritmo en cada uno de los elementos. Y el ritmo del fuego es un ritmo acelerado, tal cual es el fuego afuera, ¿verdad? Y se manifiesta en la impaciencia y a veces vemos que hay movimientos de piernas, temblor en las piernas, en las manos, estarle dando, por ejemplo, a las manos porque estás impaciente, porque el coachee quiere ir más allá, está apurado, siente en la orilla de la silla, ¿verdad? Su caminar generalmente es rápido, su mirada es intensa y penetrante. Y observamos en su carácter audacia, temeridad, agresividad a veces. Y es una característica típica del liderazgo o de uno de los tipos de liderazgo. En cuanto a lo que son las emociones asociadas, bueno, la alegría, ¿verdad? Es una de las emociones que se asocian con el fuego, así como el amor erótico, el amor por una causa, la pasión, ¿verdad? Pero también lo es la rabia, la ira, el resentimiento y el odio. Todo depende de cómo administramos ese fuego, ¿verdad? Seguimos. En el coach encontramos lo siguiente, ¿verdad? Si yo quiero asociarlo con algunas de las competencias, y a lo mejor me van a faltar aquí, ¿qué me resalta? Me resalta en primer lugar esa confianza. ¿Por qué? Porque el fuego hace que uno se motive, que uno esté automotivado, ¿verdad? Y entonces es la confianza en sí mismo, también en el proceso y en el cliente, como nos lo dice en la ICF, ¿verdad? Y tener mucha seguridad en lo que estás proponiendo o haciendo en la pregunta que haces, ¿no? La otra cosa son las preguntas poderosas o lo que llamamos el preguntar poderosamente. Es decir, no temer confrontar al coachee, para eso se necesita fuego, ¿ok? Y por supuesto la presencia, porque la calidez, la posibilidad de decirle al otro, aquí estoy para ti, brindarle esa confianza que te da la presencia también está como un elemento asociado al fuego. Seguimos. En el caso del coachee, encontramos lo siguiente, ¿no? Generalmente cuando hacemos coaching ejecutivo, el mundo empresarial es un mundo plenamente solar. Se trabaja de sol a sol muchas veces, ¿verdad? Los ritmos son acelerados y hay prisa. Y generalmente se promueve la competencia, bien sea entre los equipos o bien sea con las otras marcas o las otras empresas. Y a veces encontramos que hay coaches que tienen resistencia al cambio cuando no tienen mucho fuego. Y ya lo vamos a ver cuando veamos la Tierra, ¿verdad? Les cuesta salir de su zona de confort, esperan que el cambio venga de afuera en vez de producirlo ellos. Y se apegan a una cierta manera de ser, mientras que el fuego nos habla del desapego. El fuego va, quema o calienta y continúa. Entonces, a veces encontramos en la conversación con el coachee que los clientes están un poco incómodos con algún desempeño o área de su vida y temen perder el equilibrio que han logrado. Es decir, ya yo estoy bien en este puesto, ya yo me adapté y ahora me van a hacer cambiar. Entonces, es un temor al cambio. El fuego en el coaching los invita a moverse, a desapegarse, a seguir aprendiendo. ¿Seguimos? Siguiendo con este tema del fuego en el coaching, también entonces el desafío del coach es confrontarlo para que se imagine otra posibilidad, para hacer las cosas diferentes, para desapegarse, para no temer lo que le presenta esa gestión de la incertidumbre, ¿verdad?
Otra cosa importante es que hay distintas dosis de fuego que podemos encontrar en cada una de las emociones que están asociadas, y vamos a ver el tema de la alegría, de la rabia, de la pasión, y necesitamos moderarlo y saberlo usar en cada uno de los contextos. Entonces encontramos a veces coaches que tienen mucho fuego en unos contextos que son inadecuados y entonces se queman ellos y queman a los demás. Entran como, bueno, como un incendio forestal, ¿no? Entonces arrasan. Entonces necesitamos ayudarlo a que pueda desarrollar su empatía, a que se dé cuenta de que los demás no están mirando o viendo o siguiendo su ritmo, que desarrolle también su paciencia para poder encontrar un ritmo con los demás, ¿verdad? Entonces, ese cocinar a fuego lento, esa administración de la energía, el poderle bajar hacia un fuego dulce, es importante que el coach se lo muestre de alguna manera al coachee o le pregunte en qué áreas de su vida baja el ritmo, es más empático y está dispuesto a recibir al otro. Seguimos por aquí. ¿Cuáles serían las actividades? Bueno, actividades de aquellas personas que tienen poco fuego. Nosotros sugerimos que se pongan en contacto con el elemento directamente. Bien sea que te pongas a tomar el sol, o bien sea que corras, bien sea que bailes, bien sea que cocines a la leña, no quiero mencionar eso ahorita para Venezuela, o cocines al horno, ¿verdad? También es importante darte cuenta cuando te enojas o reaccionas sin pensarlo, porque esa tendencia generalmente existe en las personas que tienen mucho fuego, no hacen una pausa y no digieren la emoción, sino que la sacan de una vez. Entonces, recomendamos también observar ese estado de ánimo que tenemos al levantarnos y ver qué nivel de energía tenemos, bien sea para elevarla o para moderarla. Y asociado también con el tema de la libertad. El fuego se asocia con la libertad, con ese desapego del que estábamos hablando. ¿Cuánta libertad tienes tú en tu vida y cómo estableces tú tus límites, verdad? Entonces, una de las preguntas que podríamos estar haciendo es, bueno, ¿qué es lo que estás tolerando? ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti moverte? ¿Cómo podrías tú pensar en algo diferente a lo que has venido haciendo hasta ahora? Seguimos. Bueno, el aire y el fuego forman parte, digamos así, de las energías dinámicas, ¿no? Entonces, son las energías que podríamos decir en términos del taoísmo, que es las energías yang, ¿ok? Son las que mueven, las que impulsan. Entonces, el aire también va a tener ese ritmo acelerado, tal vez no tanto como en el fuego, dependiendo si hay un huracán, como lo que estamos viviendo nosotros ahora en Mérida, ¿verdad? Pero generalmente tienen un ritmo también acelerado, poco menos que en el fuego. Generalmente una de las cosas que notamos en el coachí que tiene un exceso o un predominio de aire es que camina en la punta del pie. Por supuesto, en las mujeres que usan los tacones, pues ya yo no uso tacón, pero la mayoría de las mujeres que usan tacones también tienden a caminar en la punta del pie. Y eso hace que no quieran hacer contacto con la tierra. Ya lo vamos a estar mirando. Otro elemento interesante es esa fluidez, esa liviandad o levedad y esa capacidad de estar hablando constantemente, ¿verdad? Esa locuacidad. La creatividad y el ensoñar, el soñar despierto también es una característica del aire. ¿Con qué emociones la asociamos? Bueno, también con la alegría, ¿verdad? Es una risa fácil, es una sensación de que puedes hacer un chiste de todo, de que la vida es bella y que tienes que disfrutarla, ¿verdad? Pero también la ternura. Y en algunos casos está el timarín de dos piringües. Entonces no sabemos qué hacer, dudamos para escoger entre una cosa o la otra, porque hay muchas ideas en la cabeza. Otra cosa que surge en las personas que tienen bastante aire es esa sensibilidad, esa sutileza, esa curiosidad, esa inspiración, esa palabra sabia, esa poesía que a veces surge en esas personas que tienen, como dicen por ahí, pico de plata o pico de oro.
Seguimos. En el coach encontramos la importancia de desarrollar ese elemento aire, precisamente porque el coaching, por definición, ¿verdad?, se asocia con el aire, porque hablamos de que somos seres lingüísticos y también hablamos de que el lenguaje es generador de realidades, generador de mundos. Todo el lenguaje verbal se asocia con esta característica de que viaje por la palabra, ¿verdad? Entonces usar la palabra en el momento adecuado es importantísimo. Otra cosa importante también es ese cambio de observador que vemos en el coaching ontológico. Poder moverte hacia otra posición desde donde veas la realidad de algo de una manera diferente, porque es el espacio de lo mental, ¿ok? El aire se asocia con lo mental, mientras que el fuego, como decíamos, se asocia con el impulso para la acción. Esa capacidad de imaginar, de ver posibilidades donde otros no las ven, también tiene que ver con la capacidad del aire en el coach. ¿Cómo puede cultivar el coach esa característica del aire? Bueno, necesita mejorar. Si quieres, pásalo otra vez atrás. Mejorar esa capacidad de escucha, ¿verdad? Y de escuchar activa y profundamente para que escuche tanto lo que se dice como lo que no se dice. Y escuchar los silencios. Escucha lineal y no lineal. Altísimo. Entonces, también poder hacer la pausa para hacer la pregunta en el momento adecuado. ¿Vamos? Ahora sí. ¿Cuáles son las competencias? Bueno, esa también la confianza, ¿verdad? Porque es la confianza en que sé lo que mi mente me trae para yo decir las palabras adecuadas en el momento adecuado. La presencia, porque estás allí, escuchas, eres flexible y estás abierto, ¿verdad? Y esa escucha activa es fundamentalmente y la indagación. Entonces, si tú no eres capaz de escuchar, porque hablar y escuchar son parte de lo mismo, son las dos caras de la misma moneda. Entonces, el aire tiene que ser capaz también de callarse un poco para poder escuchar, ¿no? Entonces, esas serían las que yo veo como las más resaltantes competencias que tenemos que cultivar como coaches. Seguimos. Eso está tomado de Damián Gold. En el discurso del coaching podemos estar captando algunas de esas características cuando tiene mucho aire, ¿verdad? Entonces aparecen montones de ideas. Oye, esto, aquello, lo demás allá, todavía no me decido qué es lo que quiero trabajar en esta sesión, ¿verdad? Pero también tengo muchísimas ideas para emprender algo nuevo y tengo muchos planes y veo posibilidades por todos lados, ¿no? Pero de pronto no sé cómo aterrizar nada de esas ideas, ¿ok? Vivo en ese mundo de las ideas. Entonces está el tema de que las palabras se las lleva el viento. Y si no tengo la suficiente fortaleza, perseverancia para mantener el fuego en un proyecto y mantener la tierra en un proyecto, entonces se me va la idea y no hago nada. En cambio, cuando hay un déficit de aire, que puede ser por un exceso de tierra o de agua, dependiendo, ¿verdad? O de fuego, ¿qué me pasa? Estoy en una postura conformista, estoy en la resignación y estoy negada a los cambios. Entonces podemos observar en el coaching cuando habla, ¿qué me está diciendo? ¿Quiere el cambio? ¿Se siente incómodo con el cambio? En el caso del aire, la persona generalmente puede ser extravertido o extravertido, como dicen aquí, y también le importan mucho sus relaciones, le importa mucho cómo lleva los vínculos, poder conversar con otros y conocer lo que los demás piensan. Mientras que cuando hay déficit de aire, entonces la conversación no existe. Existen son los hechos y la supervisión. Y muchas veces no es capaz de establecer un diálogo y preguntarle a sus subordinados, por ejemplo, qué les está pasando, etc. Entonces, son pistas que nos da el coaching para poder saber si está faltándole desarrollar un poco o cultivar su aire. A ver,
cuando quiera esto avanzar, ¿verdad? Porque a veces se queda quieto. Mira, sí. Ahora, Ok. se quedó. Bueno, sigo acelerada por aquello de cumplir con el tiempo. Predominio de elemento tierra, ¿verdad? Lo vemos en la manifestación corporal con un ritmo a veces lento y a veces vemos pesadez. Es, como le digo yo, siempre me gusta usar las letras de las canciones, ¿no? Entonces, esa negra tiene tumbao. Entonces, cuando dice, esa negra tiene tumbao, o si cocina como camina, entonces tú vas viendo ese caminar aplomado, pero a veces puede ser rígido, ¿ok? Y ves también muchas veces variantes de tierra, mucha sensualidad asociada con todo lo que son los sentidos, ¿verdad? Vemos también personas que tienen gran seguridad, que están muy preocupados por su territorio y por proteger a los que están dentro de ese territorio. Mucha disciplina y mucha practicidad. ¿Cuáles son las emociones asociadas con la tierra? Bueno, vemos ese aplomo, esa tranquilidad, esa paz, cuando hay un equilibrio y se ha manejado bien esa tierra. Pero también podemos ver la desconfianza o el escepticismo. Y, por supuesto, el miedo a el cambio y a la transformación. Entonces, cuando observamos eso, podemos indagar a ver qué está pasando, cuál de esos elementos se está manifestando más, y eso nos va a invitar a hacer una serie de preguntas. Entonces, en el coach necesitamos cultivar la tierra. ¿Para qué? Para poder ayudar a mis coaches a que puedan sostener algo a lo que se han comprometido y que se logró en el acuerdo, y poder seguir las acciones que se necesitan, tener un plan de acción, tener la posibilidad de hacerle seguimiento a los compromisos, ¿verdad? Ayudar y acompañar al otro a que aterrice ideas que ha formulado, ¿verdad? Y es necesario también ayudar al otro a que pueda, de alguna manera, hacer productiva esa tierra, porque a veces pueden quedarse el coachee anclado en una posición y ya está desgastado ese terreno y necesita también moverse un poco. Entonces, darles la seguridad de que allí también va a poder cultivar. También sucede que estas personas las traen a las sesiones de coaching porque las arrastran allí, porque hay un cambio en la empresa, en su posición, en una fusión, bien sea para ascenderlo o para mandarlo a otra unidad, y esa persona siente muchísimo miedo, no conoce esa nueva área donde va a ir, tiene una gran incertidumbre. Y dice, pero es que yo ya tengo 2 años aquí, ya yo aprendí a hacer esto, ya yo sé manejar bien las estadísticas, yo tengo tales logros, he vendido suficiente. Entonces quieren conservar el status quo y no están comprendiendo la dinámica general de la empresa, ¿no? Entonces es importante cuando veamos, no, pero es que esto siempre se ha hecho así, yo conozco los procedimientos, ¿por qué me van a querer cambiar, no? Vamos a mirar entonces ese exceso de tierra en el coaching. Cuando ha logrado el equilibrio, entonces encontramos esa estabilidad. Sin embargo, puede suceder que tengan miedos y no los manifieste. Puede ser una persona introvertida y siempre va a estar haciendo énfasis en lo que es tangible, en lo que se puede comprobar. Horas de venta, horas sin accidente, contabilidad, exceso de mención de procedimientos y normas, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay déficit, que puede ser debido a que hay mucho aire o mucha agua, pues estará feliz con iniciar una nueva aventura, ¿verdad? No estará muy pendiente de seguir procedimientos, y entonces eso también le puede traer problemas. O también puede ser que le cueste establecer relaciones, ¿verdad? O concentrarse también en una tarea. Entonces vamos a mirar todas esas caras, y el hecho de que pase, que tenga ese déficit no quiere decir que sea inmediatamente tierra, puede ser que sean otros elementos, porque ya lo estamos viendo que eso es como una mezcla que se va dando, y cada mezcla de elementos va generando distintos productos. ¿Seguimos?
Y por último, hablemos del elemento agua. El elemento agua, tal cual, como el agua que se nos va entre los dedos, ¿verdad? Como el agua que fluye, encontramos que el ritmo fundamentalmente es medio porque va fluyendo. Encontramos a veces eso que pasa con los pececitos, que tú los vas a agarrar y se te van, se te escabullen, ¿verdad? Entonces esa inseguridad o esa indecisión, cuando tú ves esa gran indecisión, esa inseguridad y ese caminar inseguro y sinuoso que no posa bien los pies sobre la tierra y una hipersensibilidad, encontramos que hay muchas veces un exceso de agua y una necesidad de cultivar otros elementos. ¿Con qué emociones se asocia? Bueno, con esa entrega hacia los demás, ese amor incondicional, esa ternura, esa tristeza que a veces sucede, el llanto muy fácil, también es la duda y la incertidumbre. Puede suceder con personas que tienen muchísima agua y que no les cuesta también poner límites. Ya lo vamos a mirar aquí. En el caso del coach, necesitamos cultivar nuestra empatía y nuestra intuición, porque la intuición puede ser que se cultive desde el fuego, que te da como un fogonazo y te llega la idea en el momento, pero también puede ser por la sensibilidad que tienes de poder sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, esa capacidad de ser súper empático y compasivo te ayuda a poder relacionarte con el otro, ponerte en los zapatos del otro. Esa escucha profunda, necesitas entonces bajar también tu ritmo para poder abrir tus sentidos y escuchar lo que el otro no te está diciendo o te está diciendo a través de su lenguaje no verbal. A veces pasa con los coaches que están apurados porque quieren ver en el otro resultados o están pensando en la próxima pregunta y no les da tiempo de hacer esa contención amorosa y esa aceptación del otro como legítimo otro, como dice Maturana, ¿verdad? Que te brinda el agua. Para tú poder tener esa aceptación que no necesitas estar de acuerdo, sino aceptarlo, necesitas cultivar tu agua. Seguimos. Y en el coaching, entonces encontramos que muchas veces el coachee necesita tener la confianza en el coach para poder abrirse, ¿verdad? Y que no sea juzgado, porque a veces siente que cuando se expresa es juzgado por los demás y le importa mucho lo que opinen los demás. Necesita mucho mantener sus vínculos y sus relaciones, necesita aprobación. Y también puede ser que le falte voluntad para mantener o sostener un proyecto a largo plazo. Por eso entonces el coach hará uso, ¿verdad?, de sus elementos para desafiarlo, para ayudarlo y hacerle preguntas sobre los límites, para hacerle preguntas sobre los vínculos, etc. Digamos, en el discurso del coaching vamos a estar mirando todas estas características. Bueno, esto es una aproximación bastante rápida. Yo quiero más que todo centrarme en las preguntas. Como ya ustedes saben, pues mi computadora falleció. Vamos a ver si la logramos resucitar, ¿verdad? Y tuve que hacer algo muy apresurado, pero sí me interesa que me hagan preguntas. A ver si puedo contestarlas. Y si no, quedan como preguntas. A ver. Aquí estoy. Yo que más que una pregunta, bueno, primero estoy fascinada porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la astrología, de manera absolutamente amateur, ¿no? No he estudiado eso. Entonces, claro, yo estoy consciente en que supuestamente mi carta astral es puro fuego y pura tierra, porque soy Virgo, con ascendente Tauro, con la luna en Sagitario, todas esas cosas, ¿no? Entonces,
y yo lo veo muy claramente en mí, pero cuando yo estoy escuchando lo que tú estás diciendo, Yanisa, me queda absolutamente reforzado, tanto como coachee como coach. Entonces fue para mí un espejo maravilloso, del cual voy a tener mucha conciencia de ahora en adelante y sabré preguntarte cosas también de manera individual. Mira, Yanisa, le digo, bueno, ¿cómo hago yo para compensar ese déficit de agua y de aire que supuestamente tengo en mi carta, ¿no? Entonces esto me queda como claro también. Gracias, de verdad, fíjate que en términos del cultivo, me faltó poner el cultivo de otros de los elementos, pero yo, por ejemplo, por mucho tiempo me metí en remojo, como las telas cuando hay que desmancharlas, ¿no? Y meterme en remojo era meterme en una tina y ponerle bicarbonato y sal por 20 minutos para bajar un poco la energía, ¿verdad? O la molestia. No en balde, dicen échate un baño de agua fría. Entonces el contacto con el agua es muy necesario. Además, a veces nos pasa que nos olvidamos de beber agua. Y la conexión con el elemento, el poder meditar sobre el elemento, ver las características de ese elemento, que toma la forma del recipiente, que toma el sabor, el color, que se mete por las paredes. Aquí ya tengo varias demostraciones cómo se meten por las paredes, ¿no? Que se cuela, es lo suave penetrando, ¿ok? Entonces, esas son las características que podemos estar adquiriendo si contemplamos el elemento. Y fíjate que yo aquí no hablé de la astrología, pero en el curso que yo doy yo trabajo con con esa fusión, ¿no? Porque por supuesto los primeros que hablaron de eso fueron los grandes filósofos griegos, especialmente Empédocles, que fue uno de los que planteó esto, pero también, digamos, todos estos filósofos trabajaron con ellos para recetar, inclusive en caso de enfermedades, ¿no? Los médicos chinos y la medicina china trabaja con 5 elementos y los usa para diagnosticar y para curar, ¿no? Igual que en la Ayurveda. Entonces, los elementos realmente son algo sagrado. Nosotros necesitamos mirar el elemento con un gran respeto, porque tanto los elementos que están afuera como lo que nosotros tenemos requieren de digamos, de nuestro respeto y de nuestra conciencia de que estamos hechos de los mismos elementos que están hechos todas las cosas en el universo. Entonces, esto es un tema que apenas estoy presentando la punta del iceberg, ¿no? Pero ciertamente cuando nos empezamos a conocer y sabemos de qué cojeamos, nuestro trabajo como coaches es cultivar aquellas cosas que nos faltan y moderar las que nos sobran. Gracias. Yani, yo tengo una preguntita para ti. ¿Qué pasa? Y no sé si esto tiene conexión con si hay algún coach o algún coachee que tiene particular temor a algún elemento, al fuego o al agua, y que bueno, es un poco como fuera de control ese temor. ¿Tiene esto alguna vinculación con esto que tú estás mencionando? Sí, por supuesto, fíjate que... Yo quería, para yo completar que mi reflexión iba por ahí, ¿no? Porque como la inquietud que me surgía, y me gustó cuando tú dijiste contemplar el elemento, era cómo me doy cuenta, ¿no? Porque está la astrología, también nosotros, yo me acuerdo, bueno, desde los años 90, en la biodanza, cómo nos metíamos en esa inmersión tan profunda, pero a lo mejor cuando no tengo tanto tiempo como para entrar ahí, ¿no? Y un poco cuando en lo que trae Conchita y aparece el elemento a lo mejor así, ¿cómo nosotros podemos? Generalmente cuando hacemos este tipo de trabajo de conectarnos con los elementos, descubrimos dónde nos sentimos en nuestro elemento. Fíjate que la palabra, se usa mucho esa frase, me siento en mi elemento, ¿ok? Me siento como pez en el agua, me siento como pájaro en el aire, ¿verdad? Entonces, hay elementos con los que nos sentimos completamente a gusto.
Y hay elementos que nos cuestan. A mí me gusta poner una anécdota de la que siempre habla mi marido, y es el caso de un boxeador que era muy bueno, era excelente y se ganó unas medallas, no sé si olímpicas o qué, pero era bueno con el gancho de derecha, ¿no? Dando con la derecha. Y su entrenador le amarró la mano derecha por varios meses y le dijo, usted va a usar solamente la izquierda, ¿ok? Para que la vaya desarrollando. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos en los cursos que doy sobre esto es que también hacemos las prácticas de dibujar con la mano no dominante, de poder hacer algo que realmente nos resulta incómodo. Por ejemplo, si te cuesta caminar con los pies descalzos, trata de hacerlo, a ver qué pasa, porque a veces son creencias, son cosas que adquirimos en temprana edad porque la mamá nos dijo, no, cálzate, no andes con los pies descalzos que te vas a enfermar, o no te mojes en la lluvia que te va a dar fiebre. Entonces uno se quedó con eso, ¿verdad? Y no es capaz de procesarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos empezamos a conocer, sabemos de qué estamos cojeando y empezamos a hacer esa tarea que requiere disciplina, que requiere perseverancia de hacer lo que no te gusta. En el caso mío, por ejemplo, sería hacer ejercicio, ¿ves? Porque a mí lo que me gusta es bailar, eso de hacer ejercicio no va conmigo, porque eso, a mí me falta tierra para ser constante en eso. Hay otras personas que son muy buenas haciendo ejercicio, todos los días se levantan, hacen su ejercicio, pero a mí las rutinas no me gustan. Entonces, necesito establecer rutinas para cultivar mi tierra. ¿Ok? Entonces, cada uno va dándose cuenta de qué necesita en cada etapa de su vida, porque no siempre necesitamos lo mismo. Verdad. ¿Ok? Así es. Otras veces hay personas como yo que no les gusta pegarse del fuego, porque generalmente tenían mucho fuego. Yo ahorita no tengo tanto, pero antes era muy fuerte mi fuego, entonces yo no me pegaba de la cocina. Yo cocinaba, o sea, las cosas que yo hago son todas frías. Ensaladas, cosas de esas, pero nada que ver con hornos, nada de eso, porque es demasiado para mí, ¿no? Entonces uno va notando, digamos, dónde uno se siente cómodo y dónde uno necesita trabajar. Porque ese es el trabajo de la vida. Necesitamos aprender. Así es. ¿Sabes, Yanni, que estoy ahorita, yo no me puedo deshacer de la estructura definitivamente? Entonces estoy pensando en el proceso de una sesión de coaching, ¿no? Entonces iniciamos con fuego, ¿sí? Luego vamos a aire. Esto aquí estoy haciendo como una analogía a ver qué tal, ¿no? Iniciamos con fuego. Obviamente el acuerdo es fuego, totalmente, y tierra. O sea, el acuerdo es tierra y fuego, como lo estoy viendo. Aire, indagación. ¿Sí? Un poco de aire, indagación, vuelves a tierra cuando co-creas aprendizaje, ¿no? Aire, agua cuando vas al proceso de aprendizaje, el descubrimiento. Exacto, e inicias con tierra, plan de acción, ¿sí? Sin llevar tú la sesión, es un poco como tú puedes fluir con los elementos. ¿Okay? Es lo mismo que hacemos en la sesión de biodanza. Sin embargo, hay elementos que están presentes durante todo el tiempo. Sí, por ejemplo, el aire está presente. El aire está presente. El proceso de coaching es aire como tal. Exacto. Entonces, fíjate que, por ejemplo, si tú necesitas, antes de hacer el acuerdo, establecer confianza, ¿verdad? Para que el otro pueda entregarse. Cuando tú le preguntas, ¿qué te gustaría trabajar? Tú necesitas mostrar esa capacidad de escucharlo. Entrar con agüita. De vinculación, ¿verdad? Entonces, más que entrar con fuego, es agüita. Es más bien entrar con esa parte de fluidez que puede ser aire-agua. 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 Sí, tienes razón, es verdad. Luego, entonces, Doménica, se te chispoteó el fuego. Pero también depende del coach, ¿ok? Porque también depende de cuánto lo conocemos, cuál es el número de la sesión, etcétera. Entonces, pero al principio, cuando tú estás por conocer a alguien, ¿qué haces? Claro. Tú abres la puerta. Claro. Y muestras que estás disponible. Claro. Y eso también estoy pensando cuando estás en un proceso de coaching y tienes
coach tierra con un coach y tierra, por ejemplo, ¿no? Interesante eso, o coach fuego y coach y fuego, o coach agua o sea, agua aire, ¿no? Exacto. Es bien Entonces interesante. de allí que entonces por ejemplo, si a uno le cuesta desafiar, ¿ok? Si a uno le cuesta desafiar porque uno es muy amoroso, es muy, muy lindo y escucha mucho, entonces el otro se siente muy cómodo. El otro día decía Conchita, el trabajo es ayudar a que el otro se sienta incómodo, ¿verdad? Así es. es. Agua, los dos lloran juntos. Los dos lloran juntos. Estamos allí, los dos, ay, qué rico, qué amable, qué maravilloso. Y entonces, no pasó Plan nada, de acción, no hubo cambio de observador. No hubo olvídate de plan de acción, ¿oíste? Olvídate de plan de eso, ¿no? Y además, el otro no se movió de donde estaba. ¿Y fuego? Fuego, imagínate tú, eso puede ser una confrontación y el otro le puede decir, ¿sabes qué? A mí ese coach no me gusta. Así es. No me gusta, Totalmente. no me cae bien, no es empático, me anda apurando, anda siempre impaciente, siempre está mirando la hora, etcétera. O un coachee que quiere un poco más de estructura y el coach es aire, agua. Ay, el coach anda por ahí navegando, ¿no? Así es. Entonces lo que tenemos que ver es que esto es como tener una mochila con instrumentos, con herramientas, y entonces, ¿qué voy a usar? Entonces saco mi capacidad de aire, saco mi capacidad de fuego, de acuerdo a cómo transcurre la conversación. Muy bien. Porque nosotros no somos solamente un elemento, nosotros somos todos los elementos. Todos los elementos. Y de lo que se trata es eso, ¿no? De equilibrarlos, de buscar el equilibrio, ¿no? Y saber cuándo es como colocar en sintonía y sintonizarlo, ¿no? Como me imagino la radio, buscar de sintonizarlo. Fíjate, por ejemplo, el caso de los artesanos. Me gusta ver un video que hay por ahí donde hacen una vasija tan maravillosa. Agarras la tierra, le pones agua, lo amasas, ¿no? Y entonces lo haces moldeable. Y entonces después lo vas tornando y le vas haciendo la forma, ¿verdad? Y luego entonces lo tienes y te has puesto todos los detalles, le has puesto todos los detallitos, lo has puesto lindo y después lo tienes que poner a secar. Eso necesita fuego y aire. Luego lo tienes y le das entonces la mano de pintura y entonces luego cuando ya tienes aquello y le pones el agüita o el té adentro, tienes la obra de arte. Entonces, qué belleza, todas las artes, digamos, son así. Y el coaching es un arte. Para mí el coaching es un arte, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos los artistas que podemos ir dándole nuestro toque esencial. Entonces, por eso es que hay personas que dicen, yo me voy a buscar un coach que me ayude con esto, que me ayude con aquello. ¿Por qué? Porque sabemos que si yo quiero estructura, busco a Doménica, ¿verdad? Y si yo quiero trabajar mi corporalidad, pues tengo a Zoraida, tengo a Adrián, tengo a Dalia, tengo a Miren, si quiero trabajar mis metáforas. Entonces, qué lindo, ¿no? Porque cada quien está lo mejor que tiene. Así es, qué bueno, fantástico esa combinación, qué bueno. Mire, y hablando un poco de astrología, yo soy totalmente agua, pues yo soy pisciana, imagínate tú. No eres totalmente agua, seguro que vas a tener de lo otro por ahí, seguro que tienes tierra por ahí. Dalia, ¿qué querías tú comentar? Sí, Dalia, pero pon tu imagen para ver. Perdón. Ajá. ¿Me ven? Ajá, aquí. Sí, mi amor. Okay. Bueno, fíjate que interesante lo que dices de los elementos, porque nosotros solemos también asociar elementos a posturas corporales, de manera que cuando preguntaba con respecto a cómo trabajar como que más rápidamente lo que tiene que ver con los elementos, bueno, nosotros hacemos uso, por supuesto, de la música, porque hay música para cada segmento corporal, y entonces estimular un algo, además de la postura, de los pies, como tú decías, en puntilla, lo llevo hacia arriba y una música que tenga que ver con aire, mucha flauta, o sea, entrar en esos procesos es muy bonito en el sentido de que incorporas muchos elementos, como decía, el color, la corporalidad, la emoción y el sonido. ¡Wow! Todo eso en conjunto te puede llevar rápidamente a que puedas identificar los elementos en ti y en el otro, pues. Exacto, eso es lo que hacemos en la biodanza. Lo que pasa es que yo no quise meter aquí la biodanza porque entonces ya eso es meter otra charla, ¿no?
quería meterlo en lo del coaching, pero es verdad, o sea, ahí usamos todo. Igualmente, el caso de la astrología o de ecología emocional, que nosotros hablamos de territorios, energía, vínculos y clima. Entonces, es lo mismo. Lo único que normalmente se les da otros nombres, se le disfraza el nombre. Sí. A mí me gusta hablar del elemento con su nombre, porque es como reivindicarlo, ¿no? Pero siempre los hemos disfrazado. Por ejemplo, el MBTI, el test del MBTI, y sabemos que Jung trabajaba con los elementos, ¿verdad? Y cuando hizo sus tipos psicológicos, los asociaba con los elementos, pero entonces después se les pone otro nombre porque la gente está negada a hablar de eso porque le parece antiguo, porque vivimos en una necesidad de modernidad muy grande, ¿no? Pero oye, a mí me gusta hablar del elemento como es su nombre, porque eso también nos conecta con lo esencial. En este momento, digamos, de transición, podemos estar trabajando mucho sobre eso para cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos impacientes, cuando tenemos incertidumbre, cuando nos negamos a construir algo nuevo, a cambiar de vida. O sea, de verdad que, bueno, todo en la vida puede ser visto a la luz de los elementos, porque es como un lente, son como unos lentes. Pero, mira, tal cual lo estás diciendo, en mi caso reconozco, yo tengo identificado cuáles son mis mayores elementos y cuáles no, y para asociarme, para generar una asociación en una empresa, obvio que tuve que ir a buscar los elementos que yo tengo como déficit, ¿ok? Y eso es maravilloso, pues, o sea, en el momento que tú te conoces, sabes cómo puedes buscar elementos que te compensen para que esa unión sea lo más efectiva posible. De verdad. Así que sí. Yo lo uso mucho para el trabajo en equipo. También. Yo lo uso mucho para el trabajo en equipo en las empresas también, y lo he hecho para ONGs, para empresas, equipos de trabajo, porque generalmente se pretende que la gente tenga un cierto tipo de comportamiento que sea, digamos, estándar, ¿no? Y resulta ser que al no reconocer la diferencia y lo que aporta cada quien, no se establece la sinergia que se necesita, ¿no? Entonces, cuando cada uno de los miembros del equipo reconoce que hace falta un poquito de todo, es como cuando haces una comida y dices, le falta un poquito de pimienta, le falta sal, le falta azúcar, déjame ponerle más agua. Entonces, tienes una cosa rica, ¿verdad? Entonces, lo mismo es con los equipos de trabajo. Es muy útil y es muy sencillo y es muy intuitivo y la gente le llega fácil porque conoce los elementos afuera. Entonces, de lo que se trata es que lo pueda hacer adentro. Los niños entran muy bien con este tema de los elementos. Los niños naturalmente lo conocen. Yo les estoy escuchando. Yo en una época de mi vida trabajé bastante con el vidrio y hay una cosa muy, muy simpática. Cuando un vidrio usted lo somete a una temperatura muy alto para fundir el vidrio y hacer moldes, se lleva a 700, 800 grados. Después, bajar esa temperatura no se puede realizar de una sola vez, de sopetón. Tiene que ser poco a poco, porque de lo contrario, el vidrio sufre de una cosa que se llama estrés, porque los vidrios pasan por estrés. Y cuando estoy tomando eso, esa analogía y lo traslado, por ejemplo, al ámbito de los equipos o al ámbito de nuestras propias vidas, cuando en un momento dado tenemos como un fuego intenso por una situación muy importante, y por favor, Yani, aquí corrígeme en todo esto porque soy totalmente analfabeta. Cuando estamos en esa cúspide de fuego, el bajar y llegar a un sopetón con agua fría puede causar una descompensación, que en este caso se trata de estrés, pero también en el ser humano puede ser una descompensación. Entonces, ¿cómo llevar bien dentro de nuestra propia vida y nuestra relación con el coachee esa curva suave de descenso? Y también llevar esa misma curva dentro de un equipo de trabajo, que no se puede fraccionar allí, sino llevar esa curva, que es algo que también se lleva en biodanza.
Exacto, es lo que llamamos el fluir, ¿verdad? Es poder pasar, las transiciones tienen que ser transiciones a veces lentas. Cuando nosotros, es muy fácil identificar cuando una persona, por ejemplo, llega a un sitio y están reunidos los demás y tú sientes que entró la persona y llegó como un huracán. Tú dices, wow, esta persona llegó e irrumpió toda la dinámica que se estaba dando. A diferencia de aquella persona que entra en puntillas, no hace ruido, se sienta, ¿verdad? Entonces ya ahí te está diciendo mucho sobre esa persona. Nosotros tenemos que saber, y ese es precisamente por lo que yo decía que esto es un arte, es saber cuál es el toque, cuál es la intensidad, ¿verdad? Y el momento adecuado para poder entrar con un elemento. Entonces, y eso es iterativo, es una dinámica que tú tienes que ir sintiendo al otro. Cuando tú vas sintiendo al otro, entonces tú puedes entrar en esa danza. Es como seguirle el paso al otro. Si tú no danzas con el otro, le puedes dar un pisotón o le puedes dar un golpe y lo tumbas, que es un poco lo que tú estás diciendo. Lo sometes a un estrés. Entonces, lo vemos cuando estamos aprendiendo el coaching, que a veces nos atropellamos, ¿verdad? O que a veces hacemos una pregunta que no es oportuna en ese momento. O hacemos una pregunta que es inapropiada totalmente. Entonces, allí te das cuenta de que eso no fluyó. Cuando tú sientes realmente y el otro te dice, oye, me sentí muy bien, me siento que logré algo, que me desafiaste, pero que lo hiciste con amor, porque no se trata de ofender al otro ni de... Cuando tú dices desafiar, a veces yo he visto personas que piensan que desafiar es prácticamente insultar al otro. O a veces piensan que el indagar es interrogar al otro como si estuvieras en la policía, ¿no? Entonces, poder entrar con esa delicadeza es algo que vamos adquiriendo con el tiempo y con nuestra propia ensayo de modulación, de esa danza, ¿no? Yo pienso que, bueno, es un trabajo como el que nos hace el coach y seguimos aprendiendo toda la vida. O sea, toda la vida seguimos aprendiendo cómo relacionarnos con el otro. Y sabemos que cada relación es distinta. Cada relación es distinta, requiere un ritmo, requiere una conversación diferente. En cada conversación nosotros podemos sacar partes de nosotros que son distintas cuando nos relacionamos con uno y con otro. Eso pasa con los hijos, con el esposo, con los hermanos, con la familia, con el trabajo, con todos. Y de lo que se trata es de poder aprender a qué es lo que esta persona necesita de mí. Una cosa que no sé si la mencioné o no, porque como lo hice rápido pensando que realmente el tiempo era un poco limitado, ¿verdad? Es el hecho de poder sentir que el otro es el protagonista y para eso te tienes que quitar el fuego. Tienes que cultivar tu agua y tu escucha, tu aire también, ¿verdad? Porque si tú te crees que eres el protagonista de la sesión de coaching, siendo el coach, o te crees que tú estás ahí para solucionarle el problema al otro o decirle cómo es, entonces, si no te quitas esa importancia personal, como decía Castañeda, ¿verdad? El otro no se va a sentir protagonista de su sesión. Para ello necesitas bajar tu ego. El ego es fuego. Necesitamos bajarle 2 al ego. Yani, ajá, mi amor. Tú sabes que en esa misma línea, ¿no?, que puso Conchita y que tú traes, a mí me surgía como una reflexión, me surgía la pregunta, porque si yo estoy muy metida en mi elemento y no siento o no escucho al otro, puedo irrumpir en una estructura y puedo incluso hacer daño, ¿no? Entonces me hacía la pregunta si es posible o si hay un estado neutro, por ejemplo, como que si hay un centro desde donde yo me pueda mover para que el otro para que yo esté más atenta a lo que le está pasando al otro que a mi propia sensación o a mi propio elemento en un momento determinado. Exacto. Sí, yo siempre le digo a mis alumnos y a las personas con las que hablo el tema de centrarnos antes de la sesión. Es importantísimo que nosotros antes de una sesión nos centremos y
nos alineemos. Yo uso la alineación del Hara, hay otras fórmulas, a mí me sirve la alineación del Hara, ¿no? Y tengo toda una manera de hacerla. Y eso hace que yo esté centrada, eso quiere decir que estoy en equilibrio, o sea que cada uno de mis elementos están en su justa proporción. Estoy en lo que llamamos la postura del recibir y del aceptar, ¿ok? Entonces, cuando yo sé que soy un vehículo, que soy un instrumento y no soy la protagonista, entonces ya yo voy a poder estar en posición de moverme hacia lo que el otro necesita, de acuerdo a cómo se vaya dando la dinámica. Es como cuando manejas un coche, ¿verdad? Que lo pones en neutro y arrancas a una velocidad o le das retroceso o le das primera, le das segunda. ¿Para qué? De acuerdo a cómo se va dando la dinámica. O metes el freno. Entonces, sí, hay yo diría que es estar en la posición de equilibrio, de balance, donde todo nuestro ser está centrado en la labor, en el servicio que vamos a prestar. Si no nos vemos como prestadores de servicio, estamos mal, pues. O sea, si queremos ser los protagonistas, ¿no? Bueno, creo que esta ha sido una rica conversación. Gracias, Yani, mil gracias por valiosa información, compartir de experiencias. Y bueno, creo que puede ser material para otro webinar, el estar fusionando pues otros aspectos como, la parte astrológica, de biodanza, corporal. Qué rico compartir también, fusionar esa parte del cuerpo con todo este material. Bueno, y cumpliendo pues con los tiempos, damos cerrado este espacio y los invitamos para el próximo miércoles, donde tendremos pues otro invitado, otra charla rica para compartir con experiencias pues de gran variedad y que van complementando nuestros aprendizajes. Mil gracias, Yani, por todos tus conocimientos. Gracias a todos, gracias. Bueno, recuerden que esta grabación pues la vamos a subir a YouTube y también va a estar para nuestros mentí, va a estar en el Classroom de la mentoría de Coaches in Progress. Los seguimos invitando. Inviten a un amigo también que venga a estas charlas y si ustedes también quieren participar, solamente postúlense y seguimos integrando información y compartiendo. Este espacio es de todos. Todos tenemos espacio para traer nuestra información y complementar el aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Bueno, para mí son de noche, son las 9 de la noche. Para ustedes todavía tienen una tarde. Qué envidia que no puedo tener ese resto de la tarde. Bueno, hasta luego, que esté muy bien. Muy bonito el espacio. Gracias, amor. Lindo, sí.